Bienvenidos a Yo Amo la Física. Hoy hablaremos sobre la primera ley de Newton, la ley de la inercia. Establece que todo cuerpo permanece en reposo o en movimiento rectilíneo uniforme si no actúa ninguna fuerza sobre él. Observemos el primer esquema. Tenemos un cuerpo en una superficie plana. Representados como vectores está el vector peso y el vector normal. El objeto está en reposo, por lo tanto, no hay una fuerza que actúe en él que pueda crear un movimiento en ese objeto. Por lo tanto, la sumatoria de todas sus fuerzas es cero. Quiere decir que el cuerpo está en equilibrio. Por lo tanto, las sumatorias de fuerzas en X y la sumatoria de fuerzas en Y deben ser igual a cero para que se cumpla esta condición de equilibrio. Lo mismo ocurre cuando el cuerpo está en movimiento. Cuando el cuerpo se está moviendo y se está moviendo a una velocidad constante, tiene un movimiento rectilíneo uniforme. Por lo tanto, seguirá en movimiento si no hay una fuerza que sea mayor a la del movimiento para poder detener el cuerpo. Y el cuerpo seguirá su movimiento hasta que no haya una fuerza externa que lo pueda detener. Ese es el principio de inercia de la primera ley de Newton. Ahora les presento un ejercicio donde se aplica la primera ley de Newton, donde nos piden calcular la tensión de la cuerda para que el cuerpo se encuentre suspendido en el aire, teniendo en cuenta que la masa del cuerpo es de 150 kilogramos. Si nos dicen que se encuentra suspendido en el aire el cuerpo, quiere decir que el sistema está en equilibrio, por lo tanto no hay movimiento, todo el sistema se encuentra en reposo. Ahora, debemos recordar que el cuerpo tiene un peso, se representa con la letra W porque en inglés weight es peso. El peso no es más que el producto de la masa por la gravedad. Entonces, debemos saber también que para que este sistema esté en equilibrio, la sumatoria de todas las fuerzas tiene que ser igual a cero. Por lo tanto, la tensión es una fuerza. Y como no es mayor que el peso, porque el sistema está en equilibrio, la tensión menos el peso debe ser igual a cero. Si esta tensión no existiera, si la cuerda no existiera, el peso haría que el cuerpo entrara en movimiento y por ende caería. Pero como la cuerda lo sostiene, hay una tensión que es de igual magnitud a la del peso para que el sistema esté en equilibrio. Por lo tanto, si restamos o hacemos la sumatoria de fuerzas, quiere decir que la tensión menos el peso tiene que dar igual a cero para que ese cuerpo esté en reposo. Por lo tanto, puedo decir que W es igual a T y puedo calcular el peso. Entonces, el peso sería 150 kilogramos por la gravedad, que es 9.8 metros por segundo cuadrado. Entonces, el peso sería el producto de esas dos magnitudes, el producto de esas dos cantidades. Sería 1470 newtons. Por lo tanto, si el peso es igual a la tensión, debido a que la sumatoria de esas dos fuerzas es igual a cero para que el cuerpo esté en reposo, para que todo ese sistema esté en reposo, quiere decir que la tensión también va a tener ese mismo valor, ya que el cuerpo está en equilibrio, las dos magnitudes son iguales. Ese es un ejercicio aplicativo de la primera ley de Newton.